En el presente video vamos a explicar el efecto que tiene una resistencia en un circuito. Para ello vamos a utilizar resistencias fijas. Aquí tenemos algunas resistencias. Vamos a utilizar una resistencia variable. Esta es una resistencia variable, es un potenciómetro. Y vamos a utilizar diodos LED. Aquí tenemos dos diodos LED, uno verde y otro rojo. Vamos a medir los valores de resistencia. Para ello vamos a utilizar el multímetro. Ubicamos el multímetro en la escala de ohmios para medir resistencia. Vamos a tener aquí resistencias por debajo de los 2K. Entonces esta es la escala adecuada. Recuerden que la punta roja debe aparecer aquí en este borne donde dice ohmios, voltios, ohmios, frecuencia, y la punta negra aquí donde dice común. Procedemos entonces a medir la primera resistencia. Esta resistencia tiene un valor de 150 ohmios. La segunda resistencia tiene un valor de 325 ohmios. Y la tercera resistencia tiene un valor de 1000 ohmios o 1K. Bueno, ahora vamos a probar el potenciómetro. Los potenciómetros tienen tres paticas, tres salidas, tres bornes. Siempre trabajamos con el del centro y uno de los dos extremos. Entonces aquí vamos a mirar cómo el valor de resistencia varía. Arrancamos en un valor de 0 ohmios. Y en la medida en que vayamos moviéndolo, observen cómo el valor de resistencia en este caso va aumentando. ¿Sí? Por eso recibe el nombre de una resistencia variable. En este caso tenemos un potenciómetro de 1K, es decir, llega hasta 1000 ohmios, nos estaría marcando 957. Y obviamente pues si lo muevo hacia el otro lado, el valor de la resistencia llegará otra vez a 0. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de los diodos LED. El diodo LED o diodo emisor de luz se puede identificar fácilmente que él tiene dos patas o dos bornes. Generalmente la pata más larga es la del ánodo y la más corta es la del cátodo. Recordemos que el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. Otra forma de diferenciarlos es que si alcanzamos a apreciar en la imagen, el cátodo tiene como una cabecita aquí al interior del diodo LED. Entonces también nos sirve como punto de referencia. Cuando no tenemos la posibilidad de diferenciarlos de estas dos formas, entonces utilizamos el multímetro. El multímetro lo regulamos en la escala de diodos. En este caso también tiene para probador de continuidad. Las puntas van la roja donde dice voltios, ohmio, frecuencia, y la negra donde aparece común. Entonces lo que hacemos es simplemente polarizarlo. Para ello vamos a apagar la luz. Bien, observemos entonces que la positiva está en el borde más largo y la negativa está en la más pequeña. Entonces ahí podemos apreciar cómo el diodo prende. Bueno, para probar los efectos de la resistencia sobre un circuito eléctrico, entonces vamos a montar el siguiente circuito. Vamos a contar con una fuente de 5 voltios. El potenciómetro que hace un instante medimos lo vamos a instalar en serie con una resistencia de 330 ohmios, la cual también va a estar conectada en serie con el diodo LED. La idea de tener estos 330 ohmios fijos es para evitar que me le lleguen los 5 voltios al diodo LED y pueda quemarse. Entonces con esto garantizo que va a haber una caída mínima. Con el potenciómetro vamos a variar el valor de resistencia
y eso nos va a permitir ver el efecto de luminosidad en el diodo LED. Bueno, aquí tenemos el circuito con el cual vamos a probar el efecto de la resistencia en los componentes electrónicos. Una fuente de alimentación de 5 voltios. Aquí está nuestra fuente de alimentación. Este es el borne positivo de la fuente. Como alimentación estamos utilizando un cargador de celular de aproximadamente 5 voltios. Del borne positivo de la fuente entonces llegamos a uno de los bornes de la resistencia variable. En este caso estamos utilizando el borne central. La salida del lado derecho del potenciómetro la hemos conectado a la resistencia de 330 ohmios, que es esta, y de allí entonces entramos al positivo del diodo LED. Del negativo del diodo LED, aquí del negativo del diodo LED vamos al negativo de la fuente. Entonces este es el negativo del diodo LED y observamos que va conectado al negativo de la fuente. Bien, vamos a ver cómo funciona el circuito. Bueno, ahora vamos a proceder a alimentar la fuente, a alimentar el circuito. Entonces vemos cómo el diodo LED se encendió. Aquí, como tenemos la resistencia variable, ahora voy a empezar a regular su valor para que miremos cuál es el efecto en el diodo LED. Entonces observemos que en la medida en que yo voy moviendo el potenciómetro, aumenta el flujo luminoso del diodo, o si lo muevo hacia el otro lado, entonces disminuye el flujo luminoso. Vemos que ese es el efecto que produce la resistencia en el circuito, es decir, ella está limitando la cantidad de corriente que le va a llegar al diodo LED, y por ende, entre más corriente le llegue, pues mayor va a ser su nivel de luminosidad. Si la variamos nuevamente, entonces lo que hacemos es que disminuimos la cantidad de corriente que le va a llegar, y por eso él va a apagarse. Bueno, ahora vamos a tomar las medidas de voltaje. Para ello identificaremos el voltaje de la fuente. Vamos a ver qué caída de voltaje tenemos en el potenciómetro, cuál es la caída de voltaje en la resistencia de 330 ohmios y cuál es la caída de voltaje en el diodo LED. Esto lo vamos a hacer en primera instancia para el menor nivel de iluminación. Entonces aquí tenemos el voltaje de alimentación. Nos está indicando que tenemos aproximadamente 5 voltios. Bueno, vamos a ver cuál es la caída de voltaje en el potenciómetro. En el potenciómetro tenemos una caída de voltaje de 2.31 voltios, 2.3 voltios. En la resistencia de 330 ohmios tenemos una caída de voltaje de aproximadamente 0.8 voltios. Y en el diodo LED tenemos aproximadamente una caída de voltaje de 1.91 voltios. Bueno, ahora vamos a tomar las mismas medidas, pero para el nivel de iluminación mayor. Entonces para ello vamos a variar aquí la resistencia. Entonces ya tenemos el diodo LED en su máximo esplendor y vamos a proceder a tomar los mismos valores de voltaje. Entonces en la fuente tenemos nuevamente los 5 voltios, 4.99, 5 voltios. En el potenciómetro ahora tenemos una caída de voltaje de 0 voltios, 0.01, 0 voltios. Ahora en la resistencia de 330 ohmios tenemos una caída de voltaje de 2.81, 2.82 voltios. Y en el diodo LED ahora tenemos 2.05 voltios. Vemos como en comparación al anterior los voltajes han aumentado. Eso es lo que justifica que haya un mayor nivel de iluminación en el diodo LED.
Bueno, finalmente vamos a medir la corriente en el circuito. Para ello pues vamos a conectar un amperímetro en serie con el circuito. Recordemos que para medir amperios debemos aquí en el multímetro regular en la escala de amperio. En este caso, como tenemos una fuente de corriente continua, entonces lo llamo a corriente continua. Como las corrientes son muy pequeñas, entonces bajamos en el orden de los miliamperios. Por eso la punta roja se encuentra ubicada aquí, entonces en el borde de los miliamperios, y la punta negra ubicada nuevamente en el borde donde dice común. Bien, en el circuito entonces hemos conectado nuestro amperímetro en serie. Aquí tenemos entonces la punta roja, se supone que la corriente va, entra aquí por el amperímetro, sale por el borne negro y llega a nuestro circuito. En este caso observamos que el diodo LED está en su menor nivel de iluminación y el amperímetro nos está indicando que tenemos una corriente de 2.5 miliamperios. Vamos a ver qué sucede en la medida en que empecemos a variar aquí el potenciómetro. Ya sabemos que el nivel de iluminación va a aumentar, pero pues miremos cuál es el efecto que produce sobre la corriente. Entonces, en la medida en que yo aumente aquí mi nivel de iluminación, perdón, mi potenciómetro, entonces observemos cómo va variando la corriente. ¿Sí? Empezamos en 2.5, ya vamos en 3.3, 3.8, 4 miliamperios, 5 miliamperios, 6, 8 miliamperios, y ese sería el valor máximo. Entonces tenemos más o menos 9 miliamperios, es lo que está circulando en el circuito cuando el diodo LED está en su máximo esplendor. Nuevamente vamos a disminuir el valor de la resistencia y vemos cómo el nivel de corriente en el amperímetro va disminuyendo. Hasta llegar al valor mínimo, que sería en este caso de 2.5 miliamperios. Recuerden que lo mínimo es porque tenemos una resistencia de 330 ohmios que nos está garantizando que aquí haya una caída y que jamás le van a llegar a los bornes del diodo de los 5 voltios, o de lo contrario se nos quemaría. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.